tardes. Vamos a hablar hoy acerca del Rosh Hashanah. Cuando la pregunta es si Rosh Hashanah es un día de alegría, un día de fiesta, o si es un día de juicio, un día de temor. Cuando una persona recibe algún citatorio para presentarse en el juzgado tal día porque le van a hacer un juicio, pues naturalmente no duerme muy bien en la noche. Naturalmente no se prepara para hacer una fiesta. Aún si está seguro que él tiene la razón y va a ganar, no prepara la fiesta antes hasta que no termine realmente el juicio y que sepa que ganó el juicio. Entonces podrá festejar, pero no desde antes. Y aún si el juicio es sobre cualquier cosa, a lo mejor no es de que cometió un delito muy grave, a lo mejor nada más cuestión de un error que cometió, no sé, algo vial, en conducir un coche, cualquier tema. Ante un juicio se pone uno nervioso. Entonces, Rosh Hashanah, ¿es tiempo donde debemos estar nerviosos o es tiempo donde debemos de festejar, estar en la cocina preparando la fiesta? ¿Cuál es el sentimiento que debemos de tener? Aunque tal vez vamos a ver de que los dos son verdad, que los sentimientos son encontrados. El pasuk dice: Ashrei Ha'am Yodei Truah, bienaventurado el pueblo que conoce la Truah. Hashem beor paneja yaleichun. Hashem, en la luz de tu rostro caminará, con la luz. ¿Qué significa Ashrei Ha'am Yodei Truah? ¿Por qué hay que bienaventurado el pueblo que conoce la Truah? ¿Qué tanto hay que conocer la Truah? Truah es un sonido corto. Si conocen el sonido de la Truah, son los sonidos cortos, 9 sonidos cortos, es toda una Truah. ¿Cuál es el secreto que existe en esto, que se considera bienaventurado el pueblo que logró conocer ese secreto de la Truah? ¿Y por qué hablamos con respecto a la Truah? ¿Por qué relacionamos bienaventurado el pueblo que camina en el camino iluminado por la luz de Dios? Beor paneja y alejón, con respecto a la Truah, ¿qué relación hay entre las cosas? Como si en Mitzvat Shofar hay una Heará, hay una iluminación especial, que bienaventurado el pueblo que logra caminar el camino iluminado con esta luz. Pero la realidad es que toda la Torah fue entregada beor panim. Así decimos también en la Tfilah: Sim shalom tova uracha chen v'ches v'rachamim aleinu al kol Israel amecha ki beor paneja natata lanu torat chaim v'avat chesed. Beor paneja natata lanu Torah. La Torah nos la diste con tu luz. Entonces, la Torah incluye todos los mitzvot. Claro, Shofar también, Truah también. Pero según este pasuk de Teirim se ve que si toda la Torah fue entregada con la luz de Dios, la mitzvah de Truah con alguna luz especial. Vienen nuestros sabios y dicen sobre este pasuk: Ashrei Ha'am Yodei Truah, bienaventurado el pueblo que sabe lefatot et bor'o bitruah. Bienaventurado el pueblo que sabe seducir a su creador con esta Truah. Quiere decir que la mitzvah de Truah es diferente a los demás mitzvot. En ninguna otra mitzvah hemos encontrado que su meta, que su propósito es seducir a Dios. Tenemos órdenes y cumplimos. Sobre la mitzvah de Truah dicen nuestros sabios que su propósito es seducir a Kadosh Baruch Hu. Ashrei Ha'am shiyodim lefatot et bor'am bitruah. ¿Cómo se puede entender esto? Para entender esto vamos a citar un pasuk en el Naví Nehemías.
Perekhet Pasukte, dice el Naví así: Vayomer Nehemia Ve'ezra Kohen Asofer Ve'aleviim Amevinim et Ha'am Lechol Ha'am. Nehemia, Ezra, los Leviim, la gente que entiende, dijeron al pueblo lo siguiente: Hayom Kadosh Hu la Hashem Elokechem. Este día, hoy, es un día sagrado para Hashem. ¿Cuál día? Rosh Hashanah. Siempre cuando dice el pasuk Hayom con la Hei, es Rosh Hashanah. Hayom Arat Olam, el día en el que Dios creó al hombre. Es un día sagrado. Por lo tanto, Atem Nitzavim, Hayom. ¿Qué día nos presentamos ante Dios? El día de Rosh Hashanah. Por lo tanto, como es un día sagrado, Al titablu ve al tivku, no estén en luto, no estén llorando, ki bochim kol ha'am beshom'am medivrei haTorah, porque resulta que el pueblo estuvo llorando cuando estaban escuchando la Torah en esa ocasión de Rosh Hashanah, esta ocasión, y les dijeron los líderes: no estén en luto, en duelo, no estén llorando. Vayomer laem, y además les dijo: lehu ichlu mashmani, váyanse a comer carne grasosa, ushtu mamtakim, tomen bebidas dulces, veshilchu manot lein achono, y manden comida para el que no tiene, o sea, como lo que hacemos normalmente en fiestas, en días festivos. Ki kadosh hayom la Adoneinu, porque este día es sagrado para Hashem. Ve'al te'atzvu, no se queden tristes. Ki mitzvat Hashem, ki chedvat Hashem, hi ma'uzchem. La alegría en servir a Dios es la fortaleza de ustedes. Vamos a prestar atención a las palabras de Nehemia. ¿Cuáles son los argumentos que utiliza Nehemia para no llorar el día de Rosh Hashanah? Si prestamos atención, nos vamos a dar cuenta que Nehemia en algún momento dijo que los motivos que tenían para llorar no eran relevantes. En ningún momento dijo que está fuera de lugar, fuera de contexto estar llorando en Rosh Hashanah. No es lo que dijo. Hay que prestar atención a lo que dice. Nehemia está diciendo: tienen suficientes motivos y buenas razones para llorar. Sin embargo, yo les digo, no lloren. Nehemia en ningún momento dice que no hay motivos para llorar. Lo que dice es que aunque tienen razones para llorar, no lloren. ¿Por qué? Ki kadosh hayom la Adoneinu. Aún así hay que evitar el llanto, porque hay otros motivos que inclinan la balanza hacia el otro lado de evitar el llanto, a pesar de que también hay motivos suficientemente pesados para sí llorar. Además, la halajá de Maaseh, si nos damos cuenta en la halajá, vamos a ver que si vamos a profundizar en la halajá, nos vamos a dar cuenta de que hay una gran diferencia entre la prohibición de ayunar en Rosh Hashanah y la prohibición de ayunar en las demás fiestas. Al tiempo que en las demás fiestas está prohibido cualquier ayuno, ni siquiera ayuno hasta mediodía, en Rosh Hashanah hasta mediodía está permitido el ayuno. Entonces vemos que en Rosh Hashanah, con todo lo que es fiesta, sí hay también razones y motivos para cierto duelo, cierto llanto, cierta tristeza. Otra halajá que existe con respecto a Ta'anit Halom. ¿Saben lo que es Ta'anit Halom? Cuando uno tiene un sueño que le deja a uno una mala, una angustia, una mala impresión, que lo deja angustiado, entonces tiene que ayunar para quitar los malos efectos que puede tener este sueño.
El din es, la halajá es que si tuvo un mal sueño en una de las fiestas, no puede ayunar. O si ayunó, porque hay ciertos sueños que aún en fiestas hay que ayunar, algunos que se consideran así muy, muy malos, pero en este caso, si ayunó en la fiesta, tiene que volver a ayunar otro día por haber ayunado en la fiesta. Así es la halajá. ¿Cuándo? En Rosh Hashanah no se puede ayunar. Es que escuchen bien lo que dijo. Si en cualquier fiesta no hay ningún valor, ustedes pongan atención y van a ver que está todo en orden. En cualquiera de las fiestas, si uno tuvo un sueño que merece ayuno, de los que merecen ayuno aún en fiesta, puede ayunar en la fiesta, pero entonces tendrá que ayunar otro día por haber ayunado en la fiesta. ¿Está claro, Nora? Sí. Es lo que dije antes también. ¿El día de la fiesta? ¿Eh? ¿El sueño tuvo que haber sido un día antes de la fiesta? No, soñó en la noche de la fiesta, un sueño malo. Pues el día de la fiesta ayuna. Entonces tiene que ayunar otro día por haber ayunado en la fiesta. Eso es en cualquier fiesta. Por favor, ¿por qué no permiten terminar la idea? Pero esto es en cualquier fiesta. Pero Rosh Hashanah, si tuvo que ayunar el día de Rosh Hashanah por un mal sueño, no tiene que repetir el ayuno en otro día por haber ayunado en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah no es tan grave el ayuno, aunque es día de fiesta. Porque ya vimos que medio día de por sí se puede ayunar, lejatjilá. Y si tuvo otro motivo para ayunar todo el día, no es tan grave. No tiene que volver a ayunar otro día por haber ayunado en Rosh Hashanah. En las palabras de Nehemías se oye algún entendimiento a la causa del ayuno, del luto que tuvo el pueblo, aunque no está de acuerdo por otros motivos, porque es un día sagrado. Para entender esto, vamos a citar el Rambam en el Hot Shuvah, donde dice así. Estoy leyendo de Rambam, el Hot Shuvah, Perek Hamishi, Halajá Aleph. Reshut lekol adam netuna, im ratza leatot atzmo lederech tova veliyot tzadik, areshut beyado. Permiso tiene cada hombre, cada ser humano, si quiere inclinarse hacia el camino bueno y ser tzadik, tiene permiso para hacer. Nadie nos prohíbe ser tzadikim. Y si quiere inclinarse a sí mismo y irse en el camino del mal, también tiene permiso. No hay nadie que nos prohíbe caminar, que nos impide, no que nos prohíbe, que nos impide caminar en el camino del mal. Este mundo parece como el supermercado. ¿Conocen el supermercado? Todos van al supermercado, entra uno, agarra un carrito y pone en el carrito lo que quiere, lo que le guste. Puede llevar productos económicos, puede llevar productos de importación muy caros, puede entrar a las tiendas más caras y llevar los productos que pueden valer muchísimo. Yo no sabía que existen cosas que valen tanto. Ahorita abrieron una tienda frente a mi casa de muebles, donde cada mueblecito, no sé, tamaño así más o menos, puede valer $50,000. Nunca sabía que existe algo así. O sea, locura. No tiene más que madera y alguna tela. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que alguien decidió que quiere ganar tanto. Bueno, es la locura de nuestros tiempos. Pero nadie nos pone ninguna restricción, ningún obstáculo. En el supermercado andamos con el carrito y llevamos lo que nos gusta. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde sí empieza el problema? La hora de salida, la hora de pasar por la caja. La cajera, el cajero nos va a checar cada producto y producto. Y cada cosa tiene su precio, su etiqueta, su precio. Y hay que ver si tenemos suficiente crédito para pagar o no tenemos para pagar. Dice Rambam, Shekatuv Batorah. Eso es lo que está escrito en la Torah. Eina Adam Ayake Achad Mimenu Ladat Tov Berak. El ser humano, Dios le dio la capacidad de conocer el bien y conocer el mal, y no nos pone policías en este mundo. No hay policías. Klomar,
מין זה של האדם היה יחיד בעולם, ואין מין שני דומה לו בזה העניין. La especie del ser humano es única en el mundo, no hay otro igual. שיהיה הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע, ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע. וכיוון שכן הוא, פן ישלח ידו. No hay otra especie en la tierra que puede conocer el bien y el mal. No conoce. Los animales no conocen bien y mal, conocen nada más lo que necesitan y es lo que hacen. Las plantas menos, las piedras menos. El ser humano sí conoce dos opciones en la vida. Sí conoce bien, no hay que ir a la escuela para distinguir entre bien y mal. Todos tenemos la capacidad natural de darse cuenta qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Si uno mata a una persona, lo van a meter a la cárcel si estudió leyes o no, si no estudió leyes. Participe, yo nunca estudié las leyes, no sabía que está prohibido matar. ¿Alguien le va a prestar atención a este argumento? ¿Alguien le interesa? No, ¿por qué? Porque tenemos la capacidad natural de distinguir entre bien y mal. Y no hay policía de parte de Dios para que nos impida hacer el mal. Tenemos la capacidad de la libertad de escoger. Y ahora empieza la advertencia, pen nishlach biyado. Ahora entonces hay que tener mucho cuidado. Ya que tenemos estas dos opciones en forma libre, ahora empieza la preocupación, tal vez entonces va a escoger el mal. ¿De dónde aprendemos esto? Me gustaría seguir leyendo un poco más en el Rambam antes de ver el pasuk en la Torah. Al ya'avor b'machshavtecha davar ze sheomrim tipshei umot ha'olam. Que no pienses esa tontería que dicen שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע, que está destinado el ser humano por un decreto de Dios ser צדיק או רשע. הנה דבר כן, אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמו משה רבינו o רשע כירובעם. Cada persona puede ser צדיק como Moshe Rabbeinu o tan malo como Yerobam ben Nevat, o jajam o sahal, inteligente, sabio o un ignorante, o rahman o akhzari, o piadoso o cruel, o kilai o shoah, o generoso o avaro. Está en manos nuestros. ואין לו מי שיכפהו, no hay quien lo esté forzando, ולא גוזר עליו, que no le decrete, ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים, no hay nadie que lo esté jalando a uno de los caminos, אלא הוא מעצמו, uno por sí mismo, mida'ato, de su propio entendimiento, noté לאיזו דרך שיצא, él decide, la persona decide en cuál camino quiere caminar durante su vida. וכיוונו כן, שכנו, נמצא זה החוטא, הוא הפסיד את עצמו. Y como es así, ¿quién le provocó a uno estar perdiendo su vida, estar echando a perder su vida? בעצמו. Uno se lo hizo a sí mismo. Dice que lo que uno hace a sí mismo, ningún enemigo se lo puede hacer. ולפיכך ראוי לו לבכות ולקונן על חטאיו. Por eso es apropiado de que uno esté llorando, de que uno esté en luto y que uno lamente sobre sus pecados. ועל מה שעשה לנפשו וגם לרע. בכלל hay que entender que cuando nos pasa algo malo, no es apropiado llorar, no es apropiado lamentar, porque esto no está en tus manos de todas maneras. Si nos pasa algo malo, entonces ¿por qué lloras? O sea que igual no estaba en tus manos, no podías tú ni evitarlo. Bueno, bancoder. Sí, pero si es la parte emocional, pero si lo piensas, si la parte racional, no hay lugar para lloramos por la emoción, pero hablando sijli, hablando en forma racional,
no hay motivo para llorar, porque esto no dependía de mí, o sea, lo que hay que hacer es ahora hacer lo que necesita para poder salir adelante, pero no llorar, el llanto no te... Pero cuando uno hizo a sí mismo un daño, eso sí es motivo para llorar, porque eso sí estuvo en tus manos, eso sí, esto lo provocaste tú mismo, eso sí duele. Es lo que dice Rambam, lo que es apropiado para llorar es por tus pecados, porque eso sí estaba en tus manos. Al más sale nafsho, lo que tú hiciste para ti mismo, por eso tienes que llorar. ודבר זהו עיקר גדול. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ודבר זה עיקר גדול הוא והוא עמוד התורה, es la esencia de la Torah, es la columna vertebral de la Torah. והמצווה שנאמר ראה נתתי לפניך היום את החיים, como dice la Torah, mira, te di por delante de ti la vida. כלומר שהרשות בידכם, וכל שיחפוץ אדם לעשות ממעשה בני אדם עושה בין טובים בין רעים. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. Esto es lo que nosotros llamamos libre albedrío, la bejirá, la capacidad que Dios nos dio para elegir entre el bien y el mal. Hay dos causas o dos razones o formas de servir a Dios. Ahavá ve'irá, amor y temor. Interesante, cada vez que nuestros sabios hablan acerca de la bejirá, acerca del libre albedrío de la persona, la capacidad de elegir, lo mencionan con relación a la irá, al temor, y no con relación a la ahavá. Por ejemplo, dicen nuestros sabios, Akol bidei shamayim, chutz meirat shamayim. Todo está en manos de Dios menos el temor a Dios. El temor a Dios está en tus manos. Esto es parte de tu bejirá, de tu libre albedrío. ¿Por qué dicen chutz meirat shamayim? ¿Por qué no dicen chutz me'ahavat shamayim? Todo está en manos de Dios menos el amor a Dios. El amor a Dios está en tus manos. No, hablan del temor a Dios, no del amor a Dios. O sea que lo que más está relacionado con la bejirá es el temor, el servir a Dios con temor y no el amor. Hay que entender por qué la relación tan especial entre la bejirá y el temor, el libre albedrío y el temor. La elección que tenemos. Es porque hay una diferencia muy grande entre la acción, la voluntad que nace del amor y la voluntad nuestra que nace del temor. ¿Por qué? Todo lo que viene del amor, cuando tenemos una voluntad de hacer algo bueno, que nació por un sentimiento de amor, vamos a conformar siempre con la posibilidad de llenarse o sentir satisfacción del deseo de amor que tenemos. O sea, por el amor deseamos hacer algo. Una vez que logramos sentir satisfechos que hemos logrado realizar lo que queríamos realizar por el amor que sentíamos en un momento dado, ahí es donde nos vamos a conformar. Pero cuando la causa de nuestra acción es por temor, ahí no va a ser suficiente lograr hacer lo que queríamos hacer para salvarse del peligro que sentíamos. Ahí es donde quisiéramos lograr hasta que el peligro, que la causa del temor desaparezca de forma definitiva. Por ejemplo, si viene un león que nos persigue, vamos a escaparse y vamos a lograr llegar a un lugar donde estamos protegidos, pero no nos vamos a conformar con eso. Quisiéramos que se vaya de aquí por completo. Yo me acuerdo cuando era niño, tengo una experiencia de esto. Yo estaba estudiando en la escuela, en la primaria, en Jerusalén, y mi escuela estaba pegada al zoológico de Jerusalén.
al Gan Hayot. De manera que cuando nos comportamos mal, decían que el zoológico está cerca de nosotros, está a un lado de nosotros. Así nos decían. Parece que ahí está, el zoológico está cerca de ustedes, no nosotros cerca del zoológico. Bueno, una mañana me acuerdo cuando iba a la escuela, antes de llegar, como a 2 cuadras, ya nos pararon, no vayan más, aquí había una choza ahí, métanse aquí, porque se escapó un animal del zoológico. No me acuerdo si era un león o tigre o de estos animales. Todos me acuerdo, estábamos asustadísimos, yo era un niño, no sé, primero, segundo o tercero de primaria, por ahí. Y yo había que estar Sí. Entonces, estábamos protegidos, porque entramos dentro de una casita que está ahí. Muchos niños éramos. Pero me acuerdo que no dejamos de temer, hasta que no se avisó que ya lo habían de vuelta metido en su jaula, encerrado, no dejábamos de temer, aunque estábamos adentro. O sea, hasta que no sabíamos que la sacaná, el peligro se terminó, seguíamos ahí por mucho tiempo, con la angustia, con el temor, con el pájaro, con el miedo. Entonces, esto es la diferencia entre acción que nace por el amor y la acción que nace por el temor. En el temor, hasta que no sentimos que se acabó por completo la causa del temor, no estamos tranquilos. En el amor, una vez que logramos hacer lo que quisiéramos para satisfacer este sentimiento que teníamos, ahí es donde nos paramos, ahí es donde nos conformamos. ¿Cómo se va a acabar la causa del temor? No se va a acabar. Pero el temor a veces es... ¿Por qué no me permites seguir, por favor? El tema no es fácil, es un tema bastante profundo lo que estamos hablando, pero eso creo que conviene prestar más atención aún. Resulta entonces que la relación entre la bejirá y la irá, la capacidad de elegir que tenemos, que Dios nos dio, y el temor a Dios es una relación de doble, duplicada. Por un lado, la bejirá, la capacidad de elegir que tenemos, es la que provoca la irá, provoca el temor. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Pero por otro lado, la misma bejirá desea eliminar por completo la irá. ¿Por qué? Por un lado, si no fuera por la irá, ¿por qué tenemos irá? Temor a Dios. ¿Temor a qué? Al castigo. Temor a castigo. ¿Pero por qué va a haber castigo? Porque Por pecado. Quiere decir que el temor nace por la capacidad de pecar que tenemos. Si no tuviéramos posibilidad de pecar, nunca tendríamos ningún temor a Dios. Solo amor, pero no temor. El temor existe solo por la posibilidad de pecar que tenemos. Quiere decir que por la bejirá que tenemos, pecamos. La bejirá provoca el amor, el temor, la capacidad de elegir. Pero cuando sentimos el temor, ¿qué es lo que quisiéramos que suceda? A que se eliminara por completo la capacidad de pecar, que el peligro desaparezca, que el león o el tigre por completo no esté aquí, que no exista la posibilidad de que nos haga algún daño. Entonces, por un lado, por el temor, aquel que siente temor a Dios, su deseo es de que no haya posibilidad de pecar. Pero por otro lado, si no hay posibilidad de pecar, entonces, ¿de qué voy a temer a Dios? Entonces, para poder temer a Dios se necesita que haya posibilidad de pecar. La bejirá es la que provoca la ira. Provoca la bejirá, o sea, la capacidad de elegir entre bien y mal, es la que permite sentir temor a Dios. Porque si no, no habría temor, si no habría posibilidad de pecar. Pero el mismo temor desea que ya no exista ninguna posibilidad de pecar, que el peligro desaparezca por completo. Son dos sentimientos encontrados. Sí, es difícil, es profundo esto, pero quizás no son las conferencias clásicas de historias de Rosh Hashanah, pero vale la pena. A través de eso vamos a poder entender
más profundo aún, leo que significa Rosh Hashanah. O sea, ¿cuál es realmente el grano? O sea, ¿a qué vamos? ¿Ok? Quiere decir que aquí hay una contradicción interna. Para que haya irá, se necesita que haya bejirá, porque sin ella no hace falta ninguna irá, no hace falta temor, si no hay elección. Pero la misma irá desea que se acabe por completo la posibilidad de pecar. En otras palabras, la irá desea que ya no haya más bejirá. El temeroso a Dios que desea que no haya posibilidad de elegir, que se acabe el libre albedrío. Lo que hubiera provocado a que se terminaría el sentimiento de temor a Dios. El Yireh Shamayim Amiti, el temeroso a Dios verdadero, está en una situación que el Naví lo llama, el Naví Ezequiel, Ratzó Basho, como los malachim que van, se acercan y se alejan, se acercan y se detienen. Ratzó Basho, o sea, desea por un lado que el pecado, la posibilidad de pecar exista. ¿Para qué? Para poder superar la prueba, para poder acercarse a Dios por medio de ¿qué? De temer a Él y no pecar. Pero por otro lado, lo que desea es el temeroso a Dios, de que el pecado no exista. En Ahavá no existe eso, en la mitad de Ahavá esta complicación, esta contradicción no existe. Ahora se entienden lo que dicen esos sabios. Akol bidei Shamay, todo está en manos de Dios, menos Yirat Shamayim. Yirat Shamayim depende de la bejirá. La bejirá está relacionada con la Yirá. Según esto se va a poder responder una pregunta muy fuerte que existe en la Torah. Por un lado, David Amelech dice, Bejoneinu Hashem benaseini, Dios, póngame a prueba. David Amelech pidió a Dios que lo ponga a prueba. Sabemos que Dios le puso a prueba y falló, ¿no? No hay que pedir pruebas, pero David Amelech pidió prueba. Pero por otro lado, nosotros decimos diariamente en la tefilá, le pedimos a Dios, no me pongas a prueba. Alte bien, no me pongas a prueba. Entonces, ¿cuál es el deseo que debemos de tener? ¿Pedirle a Dios pruebas o no pedirle a Dios? A no pedir pruebas, ¿cómo voy a mostrar realmente? Ustedes saben que cada mujer le pone pruebas constantemente a su marido para ver si realmente la quiere. ¿Sí o no? ¿No es el secreto de ustedes? Todo el tiempo le ponen la prueba. ¿Ah? No, en general. Le pone muchas pruebas para ver. O sea, ¿por qué le ponen las pruebas? Porque para que muestre que realmente la quiere. Si no le va a poner a prueba, ¿cómo va a manifestar que realmente la quiere? Entonces, si no hay oportunidad de pasar una prueba, entonces por un lado la prueba es necesaria para poder mostrarle a Hashem que realmente superamos la prueba, que estamos sirviéndolo. Pero por otro lado decimos, alte venu li den Isayo. ¿Cómo se puede conciliar? Voy a dar una alajá que va a mostrar este conflicto. Por un lado, hay una alajá que obliga a cada ser humano, a cada yehudí, buscar, intervenir para hacer justicia, para aumentar justicia en el mundo. Por ejemplo, si yo veo dos personas que tienen un conflicto, tendría yo que ofrecerme para juzgar entre ellos. Así dice la alajá. Pero por otro lado, la condición básica para que uno pueda ser dayan es de que tenga temor al juzgar. Yirat Torah, lo que se llama. El temor al juicio. Entonces debemos de querer juzgar o que debemos de temer a ser jueces. ¿Qué dices? ¿Para ser juzgado o para...? No, para juzgar. Temer juzgar. Yirat Torah. ¿Cuál es la verdad? La verdad es lo siguiente, que desde un principio debe de alejarse lo más que se puede de ser juez. Pero una vez que ya se alejó lo más que se puede, ahora su obligación es correr atrás de él. Como había una historia con uno de los Gdolei Dayanim, uno de los más grandes jueces rabínicos que existieron, rabino muy importante, que no aceptó por ningún motivo un puesto de Dayan. Quería poner Dayan juez, pero no quería. ¿Por qué? Porque
el argumento de él fue que él es de los que temen juzgar, como dice la halajá, que debe temer ser juez. Entonces su maestro le dijo, entonces, ¿quién quieres que tomemos como dayan? ¿Alguien que no teme a juzgar? O sea, ¿alguien que lo toma a la ligera? Si precisamente lo que necesitamos es uno que no lo toma como algo ligero, que es serio. Quiere decir que desde un principio nosotros tenemos que decir, Dios, no pónganos a prueba. Porque la sheifa, el deseo de aquel que es temeroso de Dios, temeroso al pecado, es de que el pecado desaparezca del mundo, que no haya posibilidad de pecar. Pero una vez que ya llegó uno a este nivel de que teme al pecado, teme de Dios, quiere que el pecado no existe, ahora es donde puede decirle a Dios, póngame la posibilidad de pecar para poder mostrar mi achamay, mi temor que tengo. Precisamente lo que aquel que su grito interior es alte bien, le dice, no me pongas a pruebas porque no sé si lo voy a poder superar. Esta persona es la que debe de gritar después, Bejoneini Hashem Benaseini, póngame a prueba. Porque ¿quién es el que va a poder pedir pruebas? ¿Aquel que no le da miedo de pasar de pruebas? Aquel que no le da miedo es el que va a caer. Pero aquel que tiene miedo de las pruebas, porque tiene miedo del pecado, él es que sí, la persona que sí ahora puede pedirle a Dios que me lo ponga a prueba. Esto lo aprendimos de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, cuando pasó por esta situación de los romanos, lo estaban matando de esa forma tan terrible, como todo el mundo sabe. Y decía Kriyat Shema en este momento. Le preguntaron a sus alumnos, ¿cómo que Kriyat Shema en este momento? ¿Cuál fue su respuesta? Kol yamai ahiti metzape sheyavo liadi pasuk zeva kaimenu. Toda mi vida estaba esperando que venga la posibilidad de pasar esta prueba. O sea que aún en el momento cuando él decía diariamente alte vienu lidei no me pongas a prueba, sí deseaba llegar a expresar esta Irat Shamayim a través de una prueba que le va a presentar. ¿Cómo puede ser que Rabbi Akiva deseaba que le llegue esta situación? Que aún que decía alte vienu lidei, o sea que combinaba las dos cosas. Tenía miedo a la prueba porque tenía miedo al pecado. Sabía lo que es lo grave que es un pecado, pero precisamente por esto podía ya pedir y desear que Dios lo ponga a prueba, porque el que teme al pecado es el que va a poder superar también la prueba del pecado. Ahora se va a entender una machloket muy famosa entre Bet Shammai y Bet Hillel. La Gemara cuenta que Bet Shammai y Bet Hillel discutieron por muchos años, mucho tiempo, varios años, sobre el tema cuál sería mejor para la persona. No achlole Adam shenivra o no achlole Adam shelo nivra. ¿Sería mejor si no hubiéramos sido creados o es mejor como estamos? ¿Y cuál es la conclusión que llegaron? No achlole Adam shelo nivra. Sería mejor si no. Ya ni modo, estamos aquí, pero si hubiéramos tenido la posibilidad de elegir, hubiéramos elegido que Dios no creería al hombre. ¿Por qué no? ¿Qué ganamos con lo que nos ha creado? Estamos en un círculo vicioso. Al no ser creados, ya estaríamos mejor, ya estaríamos en el destino que queremos llegar con todo el trabajo que hacemos. Hubiéramos ahorrado todo esto. La pregunta, esto merece su explicación, por qué decían así, etcétera. Yo quiero agarrar ahora otra dimensión de esta discusión. ¿Cómo pudieron llegar a esta conclusión? No achlol Adam shelo nivra. Si Dios mismo atestigua sobre su obra, que es muy buena, como decía Dios, Vayar Elohim et kol asher asa, y vio Dios todo lo que hizo, incluyendo el hombre. Esto lo dice después la creación del hombre. Veinei tov meod, muy bueno, incluyendo la creación del hombre. Entonces Dios dice tov meod, y Bet Shammai y Bet Hillel dicen no achlol Adam shelo nivra, que están discutiendo con Dios. ¿Cómo puede ser? En otra ocasión contestábamos de que si fijamos bien la shon de la Gemara no dice Tov shelo nivra, dice Noach shelo nivra. ¿Qué es Noach? Cómodo. Tov es una cosa, Tov es bueno y Noach es cómodo.
Dios habla sobre Tov y ellos hablan sobre Noah. O sea, Dios dice es bueno que fue creado el hombre. Ellos dicen no es cómodo. No es cómodo no significa que no es bueno. Las cosas buenas no son tan cómodas. Hay que esforzar mucho para las cosas buenas. Entonces no hay ninguna contra. No es cómodo, dice. Pero no, en ningún momento dijeron que no era bueno. Es mucho más cómodo si hubiéramos sentados así en el cielo y sin bajar a este mundo, ya en Gan Eden desde un principio. Pero no sería bueno porque sería sin algo no merecido. Los que discutieron llegaron a esta conclusión de Tov y Noah. Hablan de Noah, nunca hablaron de Tov. Entonces esto ahí hace entender. Es como aquel que está... Conocen la historia que la comentamos varias veces de un gran rico dice que el fundador de la marca Ford, de los coches, andaba en la playa una vez y vio un jovencito que está ahí, sí, no, a las 11 de la mañana, acostado en la arena, soleándose. No, ni siquiera pescando, así nada más, Tomando el sol. sí, friéndose en el sol. Entonces le pregunta, oye, a las 11 del día, tú eres un joven sano y fuerte, ¿por qué no trabajas? Dice, yo ya trabajé, aquí están. Ahí habían 2 pescaditos al lado de él. Dice, yo ya trabajé hoy, ya lo logré. Dice, pero oye, pues el día es grande todavía, es largo, todavía hay mucho, podría ser mucho más. Dice, ¿para qué? Dice, pues hacen más, ya puedes salir a vender. Y si vendo, ¿qué? Pues si vendes, ya con dinero, poco a poco te juntas, entonces puedes ya comprarte una lancha y pescar más. Y si ya después de todo esto, ¿qué? Pues vendes más, y vendes más, ¿y qué? Entonces ya entra más, ya tienes más dinero, ya compras un barco, y ya tengo el barco, ¿y ahora qué? Pues sigues vendiendo, crece más, y ya abres una industria de pescadería ya grande, y ya, ¿ahora qué? Dice, bueno, después de tanto, ya cuando tienes tanto vas a poder estar todo el día en el sol, en la playa, pues ya lo estoy haciendo desde ahora, entonces ¿para qué tanto? Entonces, ¿es cómodo? Tal vez, pero bueno, claro que no es bueno. Eso es por un lado, pero tal vez aquí vamos a agarrar otra forma para entender la contradicción entre lo que dicen Beit Shammai y Beit Hillel por un lado y lo que dice Dios por el otro lado. ¿Por qué? ¿En qué consiste la diferencia? ¿Qué es Tov Meod? Vayar Elohim et kol asher asa v'hinei Tov Meod. ¿A qué se refiere Dios cuando dice que lo que hizo es muy bueno? O sea, entre todo lo que hizo encontró algo que es muy bueno. ¿A qué se refiere? Dicen estos sabios que el muy bueno que dice Dios, Tov Meod, se refiere a la capacidad de la bejirá que nosotros tenemos. El libre albedrío, eso es la cosa máxima que hay en este mundo. El libre albedrío. Así dicen los sabios, Tov es Yetzer Tov, Meod es Yetzer Hara. O sea, el Tov Meod incluye Yetzer Tov y Yetzer Hara. Estas dos sentimientos o fuerzas contradictorias que hay dentro de nosotros, que nos permiten la bejirá. Y precisamente sobre esto dicen Beit Shammai y Beit Hillel, no achlor adam shlo nivra. Sería mucho más cómodo no tener este libre albedrío, porque este libre albedrío es el que nos trae todos los problemas. Nos trae la posibilidad de pecar. Y el Yereh Shamayim, dijimos, ¿qué es lo que busca? Que no existiera la posibilidad de pecar. Según lo que dijimos antes, que la preparación para el Yirat Shamayim, que nace de la bejirá, pasa por el querer que el pecado ya no exista más y que se anule la bejirá. Solo aquel que desea que la bejirá, que el libre albedrío no existiera, que el pecado desaparezca por completo, él puede disfrutar de la bejirá, porque él sí tiene más probabilidad de no pecar. El que teme y que busca que el pecado no exista. Entonces, el camino para el Tov Meod, ¿por dónde pasa? Por no achlor shlo nivra. Solo aquel que siente que ojalá no hubiera existido el pecado, él puede disfrutar de la posibilidad de elegir entre bien, porque él sí va a poder superar la prueba. Pero aquel que no le interesa, no le importa que existe el pecado, para él la bejirá es algo muy malo, porque él sí va a caer en el pecado. Rosh Hashanah, el día de la creación del hombre. Rosh Hashanah, el día... ¿Qué pasó? No entiendo. Rosh Hashanah es el día de la creación del hombre.
Es el día donde se combinan estos dos sentimientos contradictorios. El sentimiento de Noach lo le Adam shelo nivra mishe nivra, que esto se manifiesta con la truá. ¿Qué es truá? Truá es un sonido de llanto, sonido de tristeza, en diferencia de la tkiá. Tkiá es un sonido de alegría. Truá es un sonido de tristeza. Del mismo sentimiento de Noach lo le Adam shelo nivra, de ojalá no hubiéramos sido creados por la posibilidad de pecar que existe. O sea, del mismo sentimiento del temor al pecado. De ahí debe de nacer el sentimiento de Tov Meod. Qué bueno que hemos estado aquí. Porque tenemos la posibilidad de superar las pruebas y mostrar nuestro temor a Dios. Estas dos flamas deben de estar prendidas juntas, una encima de la otra. Y a esto se refiere Nehemías cuando dice, Al tivku, no lloren, ki chedvat Hashem ima uzchem. No dijo que no hay lugar para llorar en Rosh Hashanah, sí hay lugar para llorar. Cuando hacemos el balance, hacemos el Heshbon HaNefesh, el cálculo de todo el año, sí hay motivos para llorar. El que no tiene motivos para llorar en Rosh Hashanah es uno de los dos. O es un mentiroso, o es un ángel. Pero no es un ser humano recto. Hay motivos para llorar. Pero se debe de llorar en Rosh Hashanah. Se debe de llorar, ¿para qué? Para poder estar en alegría. Es lo que estamos diciendo. Solo aquel que llora en Rosh Hashanah, él puede estar en alegría. Él puede permitirse el lujo, porque es una persona que sí entiende entonces lo grave que es. Pero el Señor no reconoce uno los pecados, dice, nada más mire uno, ¿verdad? Pero piensa uno en ellos, piensa uno en la posibilidad de pecar, entonces es motivo para estar triste, pero aún así, ahora sí, ponte en alegría. Pero aquel que ni siquiera le interesa lo que ha hecho todo el año, ni que siquiera está triste, él, ¿de qué festejas? Entonces, ¿cuál es tu motivo de fiesta? Nehemías no dijo que no hay lugar para llorar, al contrario. Desde un principio a lo mejor no alcanzan las lágrimas para describir y para expresar la tragedia de la creación del hombre. No afroslon ibram shenibra. Mira lo que ha hecho el hombre desde que fue creado hasta acá. Cuántas tragedias no han venido al mundo solo por la obra de quién? El hombre. Acaba de leer un artículo, ahorita, antes de venir acá, sobre la situación ecológica del mundo. Entonces acaban de sacar una imagen del satélite de toda la parte norte, del polo norte, donde están los glaciales, y la compararon con una foto que sacaron hace 20 años. Y resulta que se redujo la superficie de hielo que siempre existe, se redujo en forma muy considerada. O sea, por cientos de miles de kilómetros cuadrados se ha reducido. Lo que significa, según los científicos, que si sigue esta tendencia, en 100 años el mundo se va. Sucede lo que dice la Gemara, que a los 6.000 años, a Olam Harub, así dice la Gemara. Ya está viejo el mundo, ¿no? ¿Ah? No dice así la Gemara, que Dios creó el mundo para 6.000 años, Ubashvi Harub, y después se destruye. Entonces ahora van a ver qué hacer para evitar esto. Bueno, ahora, pero ¿a qué se debe esto? Ahora, se debe a dos cosas, a una cosa obviamente, a la voluntad de Dios, pero viéndolo del punto de vista del ser humano. ¿Qué es lo que físicamente provocó esto? El mismo ser humano lo ha hecho. La contaminación, toda la destrucción que hay en este mundo es por el ser humano. Entonces, si viene una inundación de repente, o unas tormentas o huracanes que matan miles de personas, el mismo ser humano lo ha hecho. Dios a lo mejor es el que decide, Dios es el que decide en qué lugar va a caer. Ahora depende de dónde pecan, ahí es donde manda. O dónde mandarlo, pero que la misma posibilidad que esto suceda viene del ser humano. Entonces ustedes creen que es así gracias que vienen de repente huracanes uno tras otro, es parte del mismo efecto de lo que llaman el efecto de invernadero, que el mundo es como si se convirtiera en un invernadero por la misma contaminación que hace una capa que no permite que el calor vuelva a salir, o sea que haya una circulación.
tragedias. Entonces, aún, lo que quiero decir, que aún tragedias que vienen aparentemente por fenómenos naturales, también son provocadas por eso. Ya ni se diga tragedias que vienen directo del ser humano, de mata uno al otro. ¿Cuánta tristeza no ha traído el ser humano al mundo? Y de hecho, toda la tristeza que hay es el mismo ser humano el que lo trae. Si viene de arriba es porque el ser humano ha hecho algo para que Dios te mande de regreso en la cara lo que tú has hecho. Entonces, no ajlola Adam, Shelon Ibra, pero una vez sintiendo la tragedia, a partir de ahí ya no hay más motivo para llorar. A partir de ahí no hay alegría y felicidad más grande. ¿Por qué? Porque pude entender lo peligroso que es la vida. Pude entender lo que es el peligro que está detrás del libre albedrío. Ahora sí puedo estar en alegría, porque si entiendo esto, quiere decir que tengo las posibilidades de superar las pruebas. Eso es Rosh Hashanah. La conciencia. La conciencia, que es difícil, por un lado, pero es lo que te permite estar en alegría después. Gilu mi panav kol haaretz, af tikon teivel baltimot. ¿Qué es Gilu mi panav kol haaretz? Tiemblan todos, toda la tierra ante Dios. ¿Por qué? Porque af tikon teivel baltimot, porque el mundo está hecho por Dios de manera que nunca le va a pasar nada. Entonces es una contradicción. O tiemblan, porque si tiemblan es porque está peligrosa. Por otra vez decimos Baltimot, no se va a mover nunca. Si Baltimot, porque Gilu, y si es Gilu, porque Baltimot. Pero la fuerza del mundo, Baltimot, ¿de dónde nace? Nace solo por aquellos sentimientos de temor, de temblar ante Dios. Es lo que va a permitir Baltimot. Pero cuando el ser humano siente aniv afsiot, con la seguridad, no te tiemblan las manos cuando él hace bombas atómicas, los inventa, o cuando hace cualquier otra cosa tan terrible en este mundo, no le tiemblan las manos. Ahí es donde sí hay motivo para temblar. Ahí es donde el mundo no tiene ninguna garantía que va a seguir existiendo. Porque no tiembla. Cuando no tiembla el ser humano, ahí no tiene motivo para temblar. Pero si tiembla, ahí no tiene motivo de estar confiando y con la seguridad y la alegría. Eso es lo que se llama Gilu Re'ada, alegría y temor juntos. Esto es Rosh Hashanah. Por un lado, Yom Din, es un día de juicio. Juicio que provoca, dijimos desde un principio, temor a cualquiera. Cualquier juicio, el más pequeño. No dormimos en la noche. Así deberíamos ser desde los Chodesh Elul hasta Rosh Hashanah. No dormir en las noches por el temor ante el juicio. Pero solo aquel que no duerme antes por saber que es un juicio serio, él sí va a poder estar en alegría. Gilu Re'ada. Ahí es donde va a venir el Gesed. La bondad va a venir para aquel que sintió que es un día de juicio. Pero aquel que siente como un día de bondad, a él sí le va a caer como un día de Din. Es un día, dicen nuestros sabios, donde nos morimos y nos nacemos al mismo tiempo. Es el momento donde murió un año y nace el otro año exactamente al mismo tiempo, como el sol que se pone aquí y sale al mismo tiempo en otra parte del mundo. Igual que cuando uno muere de este mundo es porque nació para el mundo venidero. Así el día de Rosh Hashanah, hay muerte y nacimiento al mismo tiempo. Cuando muere, mata uno dentro de sí mismo por la parte de alegría que tiene por los placeres que este mundo le da. ¿Por qué? Porque entiende lo peligroso que es, porque puede caer en el pecado. Ahí es donde empieza a nacer hacia otro tipo de vida llena de alegría y de felicidad. Porque con este entendimiento sí va a poder superar las pruebas. No hay Alel en Rosh Hashanah. No es un día de Alel. Porque en el momento de no se juzga entre vida y muerte no podemos cantar Alel como en otras fiestas. ¿Por qué la tefilá toda se centra en... Pero por otro lado, toda la tefilá es con alegría, cantamos, nos vestimos de blanco. Adam y Sodom y Afar, decimos. ¿Quiénes somos nosotros de la tierra? Por un lado, sentimiento de que no somos nadie, pero por otro lado, ¿qué decimos? Hashem Adoneinu. Somos
sirvientes de Dios. Esto es lo que quiere decir el pasuk, Asherei Ha'am Yodei Truah, bienaventurado el pueblo que conoce el secreto de la Truah, Beor Paneja y Alejo, camina en el camino iluminado de Dios. ¿Quién es bienaventurado? Aquel que sabe seducir a Dios con la Truah. ¿Qué es seducción? ¿Por qué hablan de seducción nuestros sabios? Seducción significa un cambio entre lo que decimos y lo que pensamos. Eso es seducción. Para seducir al otro, ¿no? Sí. Cuando hablamos bonito, parece con una intención buena y realmente es otra intención. Eso es cuando seducimos a uno a caer en un error. Todos los mitzvot funcionan en forma directa, pero la truá funciona en la forma de Echad Bapeh Echad Balev, como si la expresión es una y la intención es otra, porque por fuera truá es un sonido de ¿qué? De tristeza, de llanto, pero internamente la truá permite la alegría verdadera, internamente la truá permite el Tov Meod, y por eso él permite a la persona sentir la Ehará, la iluminación que viene de Dios. Ehará, iluminación o radiación de Dios hacia uno, normalmente es lo que está relacionado con la creación del hombre. Tov Meod, dice Dios, cuando habla de la creación del hombre. Tov Meod, Meod son las mismas letras de Adán. La creación del hombre es muy buena. Y cuando Dios ilumina al hombre, radia hacia la persona, es el Tov Meod que hay en la Briá de Adán. Pero esto, para lograr tener esta iluminación, solo cuando conoce uno la Truá. El verdadero significado de la Truá. ¿Cuál es el verdadero significado? Llanto por fuera para permitir la alegría de verdad. Y así es. La Gemara dice, Yafán y Yutale Israel. La pobreza, la tristeza, es bonito para Am Israel, es bueno para Am Israel. ¿Por qué bueno? Porque solo por sentir esta tristeza, esta dificultad, como dice la Gemara, la Torah sabemos que te trae felicidad, pero por otro lado, para tener la Torah, ¿qué es lo que necesitas? Matarte a ti mismo en Ohalash el Torah. Solo aquel que está dispuesto a sacrificar, que entiende lo triste que existe en la vida, está consciente de esto, es lo que puede, él es el que va a poder realmente disfrutar de la vida y llegar a la felicidad verdadera. Cuando sabe uno el secreto de la seducción que hay en la Truá, que solo la yelalá, la gnijá, el llanto que hay en este sonido permitirá la felicidad de Tov Meod, ahí es donde va a ser el verdadero Tov Meod y va a poder disfrutar el año que viene. Esa es la idea de Rosh Hashanah. Estar conscientes lo que trae tristeza, y esto es lo que te va a permitir la alegría. Gilu Readá. Entonces, día de Rosh Hashanah, día de fiesta, hay que festejar, hay que preparar comida, estar en la cocina, pero no olvidar en base de qué estamos festejando, en base de que sabemos que es un día muy peligroso, es un día donde Dios nos juzga por pecados, que la vida misma nos pone peligro que podemos pecar, y quisiéramos por nuestro temor a Dios que desaparezca la posibilidad de pecar. Pero ahora que ya estamos conscientes de eso, ahora sí vamos a estar contentos de que tenemos el libre albedrío, la posibilidad de pecar y no pecar, y vamos a superar las pruebas para sentir esa felicidad de que hemos logrado superarnos por más pruebas que Dios nos está poniendo en las diferentes etapas de nuestra vida. Sí. Yo lo que no entendí es, ¿tiene uno que estar meditando sobre los pecados o los olvida y uno nada más tiene uno que estar pide unas cosas buenas? Sí, pero tiene que estar meditar sobre la posibilidad de pecar, sobre el libre albedrío que tenemos, que nos pone en una situación muy difícil, y por lo tanto, quién sabe si tenemos motivo para estar tan alegres, porque estamos en una posibilidad de caer en el mal. Ya cuando está uno consciente de esto, entonces ya puede permitirse el lujo de estar consciente. Pero si uno tiene pecados, o sea, no es momento de chubar Rosh Hashanah. Es momento de hacer chuva, claro que es momento de hacer chuva, antes de Rosh Hashanah. No lo decimos en voz alto, no expresamos, pero claro, definitivamente. No se pide perdón
perdonar a gente. No, pedir perdón nunca hace daño. Esto te puede garantizar que siempre te va a ayudar. Pero no se expresa uno pecados en nosotros, no expresamos. Porque en un momento de juicio, que uno trata de defenderse. Pero esto es afuera. O sea, si tú imagínate que estás en el juicio, obviamente no vas a hablar ahí de tus pecados, ahí vas a ocultarlo. ¿Por qué? Porque no quieres que el juez se entera. De por sí ya está juzgando, le voy a dar más armas, pero internamente sí sería excelente si uno esté consciente y tome decisión, esto lo voy a corregir, esto lo voy Pero obviamente Hashem sabe perfectamente. si uno está pensando en sus pecados. Pero uno si está pensando, lo que le va a generar tristeza es lo que le va a permitir entonces la tranquilidad. Entonces sí piense uno para poder estar, sí, puede uno pensar y a corregir, sí, pensar y entonces ya va a poder estar en alegría. Pero pedir perdón no es pedir. No palabras, sin palabras, pero definitivamente.